poderle subir la grabación. Bueno. A ver, arrancamos. Bueno, no vamos a ver todos los ejercicios de la práctica, vamos a ver algunos. Mi intención es abarcar todo el rango de ejercicios para que ustedes lo puedan ir viendo. Si ustedes tienen la práctica, si se pusieron a ver y quieren que veamos algún ejercicio en particular, me avisan. Si no, yo voy avanzando, vamos a ver un ejercicio del 1, un par de ejercicios del 2 y así. Bueno, en el ejercicio 1 dice, para cada expresión construye el circuito lógico correspondiente utilizando compuertas AND, OR e inversores. Bueno, acá les puse la solución, ¿no? El ejercicio A ver, tenemos esta función. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir el circuito. Vamos a suponer que nosotros tenemos disponible todas las variables. Podríamos hacer dos cosas. Considerar que tenemos todas las variables negadas y sin negar, o como en este caso, yo grafiqué teniendo en cuenta solamente las variables sin negar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir construyendo expresión por expresión. En este caso, yo tengo un producto de 3 variables y tengo dos sumas. Tengo una suma acá y tengo otra suma acá. Entonces, este producto de 3 variables lo voy a resolver con esta AND que tengo acá, en donde tengo Z, Y y X negado, que me lo da este inversor. Acá tengo X negado, Y Z. Después tengo que formar esto. Para formar esto yo podría ir analizándolo como si separara en términos. Entonces voy a hacer X por Z negado, que es este resultado. Esto es X por Z negado. Después tengo que sumarle Z, que es lo que hago con esta compuerta. O sea, acá tengo X por Z negado más Z. Después a esto le tengo que multiplicar Y negado, que es lo que hago acá. O sea, acá tengo Y negado por X por Z negado más Z. Voy dibujando con el mouse, así que ténganme paciencia. Y por último, esta función lo que hace es sumar este término, que sería este de acá, con este término, que sería este de acá. Y así tengo la función. ¿Se entiende cómo ir formando la función con las compuertas? Acá vamos a suponer que tenemos las compuertas de la cantidad de entradas que queremos, que no tenemos ningún problema. Ustedes tienen que recordar que la compuerta AND, que es esta de acá, hace la multiplicación, esta compuerta OR hace la suma, y estos simbolitos de acá son los inversores, que son los que niegan la variable de entrada. Bueno, en el punto 2, este es el punto 2, dice simplifique. Yo les doy una función y me la tienen que simplificar. A ver, ustedes vieron en matemática discreta que para poder simplificar una función, ustedes tienen dos maneras. Pueden aplicar los teoremas del álgebra de Boole o pueden utilizar el mapa de Carnot para simplificarlo. Yo acá les doy cuáles son los minter que se hacen uno en la función. Es como si yo les diera la función en forma canónica. De tal manera que a ustedes les va a resultar muy fácil completar el mapa de Carnot. Por lo tanto, y en la mayoría de los casos va a ser así, vamos a resolver los ejercicios de simplificación con el mapa de Carnot. Creo que el ejercicio 4 en la práctica
antes tienen que aplicar los teoremas del álgebra de Boole. Yo sé que hay gente que no, que todavía tiene que rendir matemática discreta. Lo que van a tener que hacer es van a tener que repasar. Igual, yo siempre trato cuando les doy la clase, si hay algún concepto de matemática discreta que tienen que saber, lo trato de aclarar antes. Algo muy importante que ustedes tienen que saber, que yo se los digo todos los años, es que en el parcial 1, el 80% de los errores que se presentan en el parcial 1 son porque no saben en circular. Así que yo lo que les voy a pedir es que si tienen alguna duda cuando van en circular, me lo pregunten o traten de repasarlo, porque en el parcial 1 después se equivocan en eso. Entonces, sabiendo que lo que les cuesta es hacer los encirculamientos en el mapa de Carnot, traten de repasarlo antes o traten de preguntarme a mí para que ustedes puedan entender. Bien, entonces, conociendo la función, yo voy a completar con los minter. ¿Sí? Yo tengo este mapa, bueno, ya lo tengo completado. Tengo que colocar un 1 en el 0, un 1 en el 2, un 1 en el 3, un 1 en el 4, en el 5 nada, en el 6 nada, en el 7 nada. En el 8 tengo que colocar 1, en el 9 no, en el 10 tengo que colocar 1, en el 11 no, en el 12 tengo que colocar 1 y en los demás no. Y nos queda el mapa completo de esta manera. Entonces ahora tenemos que encircular. Ustedes recuerden que cuando van a encircular con el mapa de Carnot, tienen que hacer encirculamientos que vayan en potencias de 2. O sea, yo no puedo encircular 3 unos. Yo puedo encircular 2 unos, 4 unos, 8 unos y así. Entonces, a medida que ustedes van haciendo encirculamientos con mayor cantidad de unos, van a ir obteniendo expresiones, cuando leen el mapa, con la menor cantidad de variables. Y eso es para lo que sirve el mapa de Carnot, para que las expresiones que a ustedes les queden sean con la menor cantidad de variables posibles. ¿Por qué? Porque en la función resultado, que es esta que ya vamos a ver cómo obtenemos esta función, yo les coloqué el resultado acá, mientras más variables tengan, más operaciones van a tener. Una operación implica una compuerta. Una compuerta implica un integrado. Y un integrado implica dinero. Por lo tanto, ustedes tienen que tener en cuenta que si no consiguen la expresión mínima, no es que la función o el ejercicio no les va a andar si lo quisieran implementar. El problema es que van a gastar más en componentes de que si obtuvieran la expresión mínima. Por eso es tan importante minimizar la función. Bueno, entonces, ¿alguien se anima a decirme, a ver, vamos a hacer cada encirculamiento con un color. ¿Alguien se anima a decirme cómo encircularía este mapa? ¿Nadie? La primera columna. La primera columna puede ser un encirculamiento, bien. ¿Cómo leemos este encirculamiento? Este encirculamiento es, a ver, yo lo entiendo así, no sé cómo se los explicaron en matemática discreta, pero eh, yo leo arriba y en el costado. Como el encirculamiento abarca todas las combinaciones posibles de A y B no lo voy a leer, solo voy a leer la columna, que en este caso, como las dos variables están en cero y el encirculamiento abarca toda la columna, voy a leer C negado de negado, que es este de acá. Entonces, ¿qué otro encirculamiento podríamos hacer? Estos, Los estos, de los de la primera fila, los últimos dos sí, elementos. sí, así.
cómo Sí, sí. ¿Y cómo leeríamos este encirculamiento? Yo tengo A negado, B negado, porque las dos variables de la fila están en cero. Y cuando paso de este casillero a este casillero, yo me fijo cuál es la variable que no cambia entre los valores que toma en este casillero y los valores que toma acá. En este caso tengo 1, 1 y después tengo 1, 0. La variable que no cambia es C. C, cuando voy de este casillero a este casillero, permanece en 1. Por lo tanto, leo C. Si la variable permaneciera en 0 cuando voy de un casillero a otro, cuando lo voy leyendo, debería leerla negada. En este caso, como C permanece en 1, la leo sin negar, que es este resultado de acá. Sería A negado, B negado, C. Y nos queda este unito. ¿Cómo lo vamos a leer? ¿Lo leo solo acá? No, se lo lee, se lo combina con el uno de la primera columna, el que está, Este 1 con este 1 de acá. sí, Bien. Con la ¿Alguien, esquina. alguien, alguien da otra opinión? ¿Cómo? Esquina. Con la esquina. ¿Con cuál? A ver, ustedes recuerdan que el Profe, mapa... Sí, puede ser con los unos de cada esquina. claro, porque... Sí, porque ustedes tienen que acordarse que el mapa de Carnot, nosotros lo graficamos de esta manera, pero lo podríamos considerar como si fuera una esfera. Este valor es adyacente con este. Este es adyacente con este. Los casilleros de las esquinas son todos adyacentes. Entonces, yo podría leer así. Porque este es como si estuvieran todos juntitos acá. ¿Se entiende? Están todos conectados. No se ve, pero créanme que están todos conectados. Entonces, este encirculamiento, ¿cómo lo leo? Y cuando paso de acá a acá, ¿cuál es la variable que permanece sin cambio? Acá, D estaba en 0 y acá D sigue en 0. Y como sigue en 0, la leo denegado. Y cuando voy de acá a acá, ¿cuál es la variable que permanece sin cambio? La variable B. que permanece sin cambio es B. Y permanece en 0, por lo tanto la leo B negada. ¿Se entiende? Sí, profe. Acá tenemos otro ejemplo. A ver, ¿cómo haríamos este encirculamiento? A ver, chicos. Arranquemos con el verde. A ver, estos unos de acá, ¿cómo los voy a encircular? Combinaría los dos uno de la primera columna con dos uno de la última columna. Sí, así y así. Este 1, ¿cómo lo voy a encircular? La única posibilidad que tengo para encircularlo es esta. No puedo más. Bueno, el verde. Bueno, encirculemos todo y después lo leemos. Pongamos azul. Este 1, ¿cómo lo voy a encircular? Y la única manera de encircularlo es con este así. No tengo otra posibilidad. Entonces, ¿cómo voy a leer el encirculamiento en azul? Y el encirculamiento en azul es, como cae justo en la columna, es C denegado, y cuando paso de acá a acá, ¿cuál es la variable que permanece sin cambio? La A. Y la A permanece negada, porque está en 0. Entonces, C denegado, A negado.
que es este de acá. Vamos con el verde. Cuando voy de acá a acá, ¿cuál es la variable que permanece sin cambio? La D. No, la B, que permanece en 1. Y cuando voy de acá a acá, la que permanece sin cambio es la D, que permanece en 0, entonces es denegado. O sea, es B denegado. Y por último, este encirculamiento de acá, que es A negado B. Y cuando voy de acá a acá, ¿cuál es la variable que permanece sin cambio? La C, que como permanece en 0, la leo C negada. Es este encirculamiento de acá. Fíjense una cosa. Cuando nosotros encirculamos 4 unos, me quedan 2 variables. Y cuando encirculamos 2 unos, me quedaron 3. Entonces, esto es lo que yo les digo. A medida que hacen encirculamientos más grandes, la expresión que les da como resultado disminuye. O sea, disminuye la cantidad de variables. ¿Sí? ¿Quieren que veamos otro o se entendió? Profe, ¿puede hacer otra? Acá Por tenemos favor. otro ejemplo. ¿Cómo encircularías esto? Profe, Sí. ¿a cuánto se puede circular? De a potencias de 2. De a 2, de a 4 o de a 8. O de a Listo. 16, ¿no? Sería en circular todo el mapa. Listo, profe, gracias. O pueden encircular una sola variable. Si encirculan una sola variable, les va a quedar una lectura de 4. Si encirculan 2, les va a quedar una de 3. Si encirculan 4, les va a quedar 2. Si circulan 8, les va a quedar una sola variable y así. Si encirculan 16, les va a quedar no tienen variable. La lectura de un mapa encirculado en 16 es 1. Entonces, acá ¿cómo encircularíamos? Tenemos estos 4 unos que los podemos encircular. ¿Cómo lo leeríamos? Leeríamos directamente las dos de arriba. CD, que es esto que tengo acá. Después, tengo que encircular estos dos. ¿Cómo encircularía estos? Y con estos del costado. ¿Por qué no puedo encircular más que 4? Porque no tengo. ¿Cómo leerían esto? Cuando yo... Sí. Profe, una pregunta. ¿Sí o sí tengo que buscar en circular siempre 4? ¿No pueden circular 2 nomás? Porque vos tenés que encircular la mayor cantidad posible de unos. Si vos encirculás 2, pero podías encircular 4, el ejercicio está mal. Porque está mal encirculado. Porque en realidad la Perfecto. expresión que vos obtenés no es mínima. Y lo que nosotros queremos es encontrar una expresión mínima. ¿Se entiende? Bien, profe. Bien. Sí, profe. Gracias. Entonces, en este caso, encirculamos 4. Cuando yo leo este encirculamiento, leo C, porque arriba la variable que permanece sin cambio es la C y permanece en 1. Y cuando leo acá, leo B, porque es la variable que permanece sin cambio y permanece en 1. Que es este de acá. Y cuando voy a leer este 1, que es el único que me queda, la única posibilidad para leerlo es con este de acá. ¿Y acá qué voy a leer? Y leo AB y leo denegado, porque cuando voy de acá a acá, la variable que permanece sin cambio es la D y permanece en 0, que es este encirculamiento de acá. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Yo siempre dejo
una diapositiva en blanco por las dudas que les tenga que explicar otra cosa. Bueno, entonces, en el ejercicio 3 dice, tienen que determinar la expresión. Yo les doy el circuito y me tienen que decir cuál es la expresión final a qué es igual F. Entonces, ustedes fíjense. Lo que tienen que ir haciendo es ir analizando cuál es la salida parcial de cada una de las compuertas. Es la manera más fácil. Entonces, para la primera compuerta, ¿qué tienen? Tienen un producto, esto es una compuerta NAND, o sea, la salida es el producto negado de lo que ustedes tienen en las entradas. O sea, ustedes tienen X por Y negado. Verán por qué. Ahí está. Vamos a la segunda. Tenemos Y por Z negado. Entonces, después vamos, por ejemplo, a esta. ¿Qué voy a tener? Voy a tener Y por Z negado por U todo negado. Y después podría analizar esta otra. ¿Qué voy a tener? Voy a tener U por B negado. Bueno, hice 2 clics. ¿Y acá qué voy a tener? Esto es una suma. Voy a tener la suma de lo que tengo en la entrada, que es esto más esto. Y esto es un producto. ¿Qué me va a multiplicar? Esto que tengo acá con esto que tengo acá. Y ese es el resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, el ejercicio 4, que yo se los hice, lo van a tener resuelto cuando le suba la presentación de PowerPoint. ¿Qué es lo que pasa con el ejercicio 4? Yo se los voy a explicar por encima, no me interesa meterme en todas las operaciones, explicarle operación por operación del álgebra de Boole, porque eso ustedes ya lo deberían saber. Se los voy a explicar de manera general, igual ustedes esto lo van a tener resuelto. Entonces, en el ejercicio 4 les doy una función, que es esta función que tenemos acá, y les pido que elaboren la tabla de verdad, que apliquen el mapa de Carnot, que lean el mapa de Carnot con sumas de producto y que me dibujen con compuertas lógicas. ¿Qué pasa? Ustedes podrían trabajar con esta expresión para obtener la tabla de verdad. Sí. Yo no les estoy pidiendo que minimicen, o sea, que apliquen álgebra de Boole. Ustedes podrían trabajarlo directamente. ¿Qué pasa? Si ustedes aplican el álgebra de Boole y tratan de completar la función para convertir esta función en su forma canónica, la forma canónica de la función ya les va a decir cuáles son los minter que tienen que completar en el mapa de Carnot. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy trabajando, desarrollando la función, que es lo que hago acá. Aplico propiedades para ir obteniendo una función, por ejemplo, hasta acá, que es esto de acá. Y después, una vez que la simplifiqué todo lo que pude, voy a ir completando, por ejemplo, en este término hay 2 variables que me faltan. En este término hay 2 variables que me faltan y acá hay 2 variables que me faltan. Para llegar a la forma canónica de la función, que es esto de acá. Lo que yo obtengo acá es la forma canónica. Y Se fue el video, Seba. Al menos yo no estoy viendo. No se ve No sé nada, si- profe. Sí. ¿Por qué? A ver. No, pero me dice que a lo mejor toqué algo.
Si no, ponía presionar de nuevo. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer. ¿Ahí se ve? Ahí está iniciando. Perfecto. Bueno, sigamos. Entonces, lo que yo les decía es que cuando ustedes obtienen la forma canónica, cada término de la forma canónica es un minter. Esto es un minter, que de hecho es el minter 0, este es el minter 1, y así. Entonces ustedes ya con esto, que de hecho yo después acá lo escribí como tabla de verdad, porque me lo piden, pero fíjense que ustedes colocan la tabla de verdad y tienen que poner un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, y ya saben dónde va uno. De la otra manera, deberían, que créanme que en algún momento lo hice, colocar en una tabla gigantesca, ir trabajando parte por parte de la función para ir viendo cuánto vale f para cada combinación de las variables de entrada. ¿Se entiende? Bueno, ¿se entiende lo que les quiero decir? Sí. Bueno, una vez que tienen la tabla, completan el mapa de Carnot y lo leen. Es lo mismo que hicimos recién. Acá ya está leído. Y obtienen el resultado. Bueno, ahora vamos a la parte interesante. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, genial. Entonces, en el ejercicio 6 del práctico, saltamos un poco, ahora vamos a aplicar todo esto que vimos antes. Me dice, un código BCD se transmite a un receptor lejano, los bits A3, A2, A1 y A0, con A3 como el bit más significativo. El circuito receptor contiene un circuito detector de error BCD que examina el código recibido para ver si es un código BCD legal. Diseña un circuito para producir un nivel alto en cualquier condición de error. Buenísimo. Yo creo que no hay mucho para explicar de esto. Es muy fácil. ¿Todos saben lo que es un código BCD? Chicos, ¿todos saben lo que es un código BCD? Yo no, profe. Un código BCD significa decimal codificado en binario. Es un código que codifica con números binarios de 0 al 9. Es tan simple como eso, y lo hace con 4 bits. Entonces, tengo que ir corriendo esto acá. Bueno, entonces, el problema que nos dice, yo tengo un receptor donde a mí me llega, por acción del cosmos, A0, A1, A2 y A3. Yo sé que me mandaron un código BCD. Mi receptor lo analiza y me dice si lo que obtuve es un BCD o no. En esta tabla de verdad, yo tengo acá los códigos BCD, que es del 0 al 9. Estas son las combinaciones en binario. Esto es lo que yo voy a recibir. Por lo tanto, si mi receptor recibe alguno de los del 0 al 9, su salida va a ser 0, porque él dice, perfecto, yo recibí un código BCD. Entonces no hay error. Independientemente si mandé un 2 y recibí un 3, al receptor no le importa. Sigue siendo BCD y lo va a tomar como que no hubo error, ¿no? Si yo recibo un 10, un 11, un 12, un 13, es un error. ¿Por qué? Porque no es un código BCD. Por lo tanto, la salida me va a dar un 1. Y esta salida es
lo que yo voy a tener que completar en el mapa de Carnot para obtener la función. ¿Sí? Yo completo, esta es mi forma canónica, es lo mismo que hemos hecho antes. Esta es la forma canónica, que la obtengo de la tabla de verdad, completo el mapa de Carnot y lo leo. Yo voy a leer esto acá, así. Y después leo esto acá. ¿Se entiende? Chicos, la lectura en rojo, leo A3 y A2, y la lectura en verde, leo A3 y A1. ¿Se entiende? Por favor, alguien contésteme. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, hagamos un repaso de qué es lo que ustedes tienen que hacer para resolver estos ejercicios. Entonces, punto 1. ¿Qué van a hacer? Interpretar. Podrían hacer un diagrama en bloques con las entradas y las salidas para saber cómo tienen que completar o con qué lógica tienen que completar la tabla de verdad. 2. Tabla de verdad. Hacen la tabla de verdad con el comportamiento que detectaron en 1. La tabla de verdad van a tener la forma canónica. O primera forma normal, o forma normal. Entonces, en el ejercicio 3, completan el mapa de Carnot. Leen el mapa de Carnot, obtienen la función mínima y 4 me completan, me hacen con compuertas. ¿Se entiende? Esos son los 4 pasos que ustedes tienen que seguir para resolver estos ejercicios. Y créanme, les voy a poner un ejercicio de estos en el parcial. Así que, si no entendieron, más les vale que pregunten. Y si entendieron, muy bien, porque ya van a tener un punto adentro en el parcial. ¿Está bien? Bueno. Entonces, hagamos otro. Entonces dice, se desea realizar un circuito de control para un toldo de una terraza de una vivienda. El toldo tiene la función tanto de dar sombra como de proteger de la lluvia y del viento. Del viento y la lluvia. Así que un toldo resiste el viento y la lluvia, manteniendo la terraza seca en los días de lluvia. Para que el circuito de control tenemos las siguientes entradas. La señal S indica si hay sol, la señal L indica si llueve, la señal B indica si hay mucho viento y la señal F indica si hace frío en el interior de la casa. Por lo tanto, ya podemos ir viendo cuáles son nuestras funciones de entrada. Estas son las variables de entrada. Según los valores de cada de estas entradas, se bajará o se subirá el toldo. Esto se realiza mediante una señal de salida BT, bajar toldo. Si BT es igual a 1, indica que el toldo debe estar extendido o bajado. Si BT es igual a 0, indica que el toldo debe estar recogido o subido. O sea que BT es el nombre de mi variable de salida.
Bien. Acá tenemos un esquema del comportamiento del toldo. Entonces, la señal F, que indica si hace frío o no. Si hace frío, toma un valor 1. Si no, toma un valor 0. Si hay sol, la señal S toma un valor 1. Si no, toma un valor 0. L, si llueve, toma 1. Si no llueve, toma 0 y así. ¿Sí? Bueno. Bien. Me comí una parte del enunciado. Bueno. ¿Alguien descargó la práctica? Sí, profe, yo. Bueno, yo lo voy a leer, que yo la tengo acá. Entonces, antes de subirles la presentación, les agrego la diapositiva que falta. El circuito que acciona el toldo, que debe funcionar según las siguientes características. Independientemente del resto de las señales de entrada, siempre que llueva, debe de extenderse el toldo. Por lo tanto, si L es igual a 1, BT tiene que ser igual a 1, sí o sí. Entonces, si alguien quiere, vaya anotando estas condiciones. Si L es igual a 1, BT es igual a 1. Independientemente del valor de las otras variables. Si hay viento, se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste. Sin embargo, hay una excepción. Aún cuando haya viento, si el día está soleado y hace frío en el interior de la casa, se recoge el toldo para que el sol caliente la casa. Por último, si no hay viento ni llueve, solo se bajará el toldo en los días de sol y cuando haga calor en el interior de la casa. Bueno, con estas condiciones, yo tendría que armar mi tabla de verdad, que la tengo armada acá. A ver, vamos a poner verde, sí, porque está todo en rojo. Entonces, ustedes lo que tienen que ir haciendo es analizando condición por condición. Acá no llueve, no hay viento, no hay sol y no hace frío. Por lo tanto, el toldo está en 0. El toldo está recogido. Acá no llueve, no hay viento, no hay sol, hace frío, por lo tanto el toldo tiene que estar recogido. Acá estamos analizando cuando no llueve. Acá no llueve, hay viento, hay sol y frío está igual a 0. Entonces, como no llueve ni hay viento, hace calor, porque F está en 0, se baja el toldo. ¿Sí? Por eso B es igual a 1. Yo acá igual les puse las condiciones que cumplí. De la misma manera, analizando, van completando la tabla de verdad, con cada una de las condiciones. Hay algunas condiciones, que yo las marqué con X, en donde una lluvia con sol, por ejemplo, no es posible, que es en este caso y en este caso. No puede llover y hay sol al mismo tiempo. Estos valores, cuando ustedes los completen en la tabla de verdad, los pueden tomar como ustedes quieran. Lo pueden tomar como valor 0 o como valor 1. De igual manera, como está lloviendo, podrían decir, bueno, como llueve, podría tomarlo directamente como 1 y bajar toldo directamente. Pero son condiciones que no se deberían dar. No puede llover y haber sol. Entonces, completo con la función que obtengo acá el mapa de Carnot. ¿Sí? Acá los consideré a todos 1. Y leo el mapa de Carnot, como les expliqué en los otros ejercicios. Leo el mapa de Carnot y obtengo la función. Una vez que obtengo la función, armo con las compuertas. Y listo.
¿Alguien me quiere preguntar algo? Seba, yo haría Sí. una aclaración simplemente Decime. con el tema de los valores no especificados, donde están las X, digamos, es obligatorio también circularlos. Eso creo que habría que decirlo, porque es la manera de disminuir la cantidad de compuertas, como lo explicaba vos al principio. Sí, Eso es así también. claro. Generalmente los valores no especificados, a los valores no especificados hay que darles un valor, o 0 o 1. Si los valores no especificados les sirven a ustedes para hacer encirculamientos más grandes, los tienen que usar, como es este caso. Este caso, yo los tomé como 1 para poder encircular todos estos. Pero si yo tuviera un valor no especificado acá, a lo mejor me conviene tomarlo como 0 para no encircularlo. Porque si lo encirculo, estaría agregando un término más. Entonces, los valores no especificados, ustedes, como dice Carlos, lo tienen que tomar como 1, siempre y cuando a ustedes les permita hacer encirculamientos más grandes. Si no, no. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Bueno, chicos. ¿Me quieren hacer alguna otra pregunta? Sí, en los complementos, en los gráficos, ¿cómo se los denota cuando una variable está complementada? Acá, por ejemplo, Sí, por ejemplo, ese que está complementado. acá, con el Ah, negado, con el inversor. Este símbolo es un inversor, este símbolo es el que niega. Acá yo tengo ese negado. bueno, gracias. Solo eso. Bien. ¿Alguien me quiere preguntar algo más? Profe, yo, pero no es Decime. de la práctica en sí. Decime. En mi caso, yo no tuve matemática discreta. Yo no Bien. lo hice. Yo lo hice hace mucho y no me acuerdo de nada. ¿Qué puedo hacer como porque si no me siento un poco perdido, si bien agarro algo, pero estoy bastante perdido? Mira, los conceptos de matemática discreta que tenés que entender es el mapa de Carnot y básicamente, porque con puertas, ustedes lo ven en matemática discreta, pero creo que Elvio también se los explica en la teoría. Y no sé si mapa de Carnot también creo que les explica algo Elvio en la teoría. Yo lo que te recomiendo es que te pongas a leer esos temas de matemática discreta. Si no, mandame un mail y yo te mando unos apuntes que hice para otra materia de otra carrera en donde explico un poco lo de álgebra de Boole y todo eso. Así que a lo mejor lo podés leer de ahí. Pero sí o sí te va a implicar ponerte a estudiar por lo menos los temas que vas a necesitar para la materia. Sí o sí. Sí, no, sí. Por Por eso le eso, pedí. fíjate en los apuntes que subió Elvio y si no, yo tengo unos apuntes de otra carrera que te los puedo pasar para que los leas. Perfecto, profe. Mándame un mail y yo te contesto el mail con los apuntes. Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? Profe, yo le quería preguntar el tema de la regularidad de la materia. Mirá, el tema de la regularidad lo que pasa es que han eliminado las correlatividades. Eso les permite a ustedes poder cursar la materia. Nosotros no sabemos cuando pasemos la regularidad, o sea, ustedes van a rendir los parciales y van a estar en condiciones de tener la regularidad de la materia, ¿no? Yo no sé cómo va a manejar académica el tema de que ustedes hayan aprobado matemática electrónica digital y tal vez todavía no terminan de rendir matemática discreta. La verdad que nosotros eso no lo sabemos. Yo lo que les puedo asegurar es que si ustedes están inscriptos, rindan los parciales, la regularidad la van a tener, porque por algo les permiten cursarla. No sé cómo van a hacer si ustedes, por ejemplo, quieren rendir el final. A lo mejor
ahí pueden llegar a tener problemas, a lo mejor no los dejan rendir el final de electrónica sin haber rendido el final de matemática. Pero eso, si ustedes quieren, yo se los puedo averiguar, pero en este momento no sé, no les podría dar una respuesta. Porque en realidad ni nosotros sabemos cómo es. Yo lo que les puedo asegurar es que si ustedes cursan la materia y están, en este caso, van a estar en las listas, van a poder, si aprueban los parciales, tener la regularidad. Ahora, de ahí en más, cómo se van a manejar, no lo sé. Pero si ustedes quieren, yo para la semana que viene pregunto bien cómo es y lo de última lo aclaramos. Listo, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, chicos, la intención de la clase es agarrar y que ustedes hagan un ejercicio de cada uno para que sepan cómo encarar la práctica. Ahora que estamos con Carlos y ustedes, nosotros estamos a miércoles 26. A ver, tengo el teléfono acá. ¿Cómo vienen con las otras materias? ¿Les han puesto alguna otra práctica? Profe, una pregunta, ¿ya tiene fecha del parcial? No, todavía no. Ah, bueno, listo. Pero podríamos poner fecha para la entrega de la práctica 1. Que podría ser hasta el viernes 4. Claro, una semana y algún que otro día. Tengan en cuenta que acá en clase yo les voy a dar casi la mitad de la práctica resuelta. La otra mitad la van a tener que hacer ustedes. ¿Les parece entonces que el 4 entreguemos la práctica? Sí, profe. Bueno, perfecto. Yo les voy a... ya está subida la práctica. Lo que voy a hacer es colocarle una fecha límite para que ustedes me puedan ir mandando y entregando a través de la plataforma la práctica. Les pido por favor que traten de entregar todos la práctica. Así, bueno, pueden estar en condiciones de aprobar la materia. Después vamos a ver el tema del parcial. Es muy probable que para el parcial vayan las 3 primeras unidades. Así que el parcial lo vamos a ir acomodando a medida que nos acerquemos a los temas que van en el parcial. Profe, la materia no tiene promoción directa, ¿no? No. No, no. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, Seba. Bueno, sí.